con todo nuestro corazón y ahora vamos a recibir ese maná, esa palabra que Dios tiene para su pueblo, los que están presentes y ese pueblo que nos ven en casita o ahí en el camino a través de esas redes sociales. Y hoy vamos a dejarle lugar a la anciana de la iglesia, a nuestra hermana Carmen Savillón de Honduras, San Pedro Sula. Desde allá nos van a estar viendo, ¿verdad? Toda la familia de mi hermana Carmen Savillón y ahí por ahí en el trabajo, ¿verdad? Y abriendo su corazón para oír este mensaje. Abra su corazón y dígale: Padre, habla a mi vida. Levante su mano derecha y diga: Señor, habla a mi corazón. No me voy hasta que tú no me bendigas. Usa tu sierva para bendecir mi vida y los míos. En el nombre de Jesús. Pues así dejamos el lugar a nuestra hermana Carmen Savillón. Dios te los bendiga. Gloria sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Estamos aquí para glorificar el nombre de Dios. Y solamente el nombre de Él sea glorificado en todo lo que hagamos. Amén. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más de estar aquí en este lugar santo. Le doy gracias a mis pastores por la oportunidad que me da también de prestarme este púlpito. Dios es más que bueno. Padre Dios Todopoderoso, te agradezco, Dios, con el alma. Que esté siempre presente, Señor, en mi vida, Dios poderoso, y que esté siempre presente en la vida de este pueblo, Padre. Le doy gracias, Señor amado. Le pido, Dios, que pase un carbón encendido por mis labios, Dios del cielo. Solamente sea su Espíritu Santo, Señor, hablándonos a todos, Padre. Lo que estamos presentes, Señor, y lo que se va a unir por medio de estos medios, Señor, por internet. Le doy gracias, Padre, porque solamente usted, Señor, es el que nos habla día a día, Padre bueno. En el nombre de Jesús, Señor eterno, me pongo en sus manos, Señor amado, y le pido perdón. Perdóneme, Señor, perdone todo aquello que ha visto mal en mí, Señor amado. Perdone a su pueblo, perdónanos, Señor, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos al que nos ofende. En el nombre de Jesús, amén. Mire, yo estoy jurando, yo no sé usted, puede tomar su lugar. El Señor me ha dado un tema que se llama Escrito está. Amén. Para el viernes por la noche yo dije: yo ya estoy tranquila, ya tengo el tema. Aleluya. Y me voy a dormir tranquila y ya el sábado pues lo disfruto, digo yo, ¿eh? Pero nomás me despierto desde el temprano. El Señor, el viernes que me levanté, me anduvo inquietando con este escrito está, pero no hice caso. Cuando yo abro mis ojos el sábado en la mañana y me levanté también así que a medianoche, lo primero que se me venía: escrito está, escrito está. Y dije yo: Señor, voy a obedecer, pero yo no sé cómo voy a comenzar, ni qué es lo que usted quiere que hable este pueblo. Quiero que hable mi vida primero. Y Dios es más que bueno, y ahí me tuvo todo el sábado, iglesia. Dios es más que bueno. Escrito está. Vamos a abrir las escrituras en Mateo capítulo 4 versículo 1. Esos son versículos que ya los conocemos todos. Y vamos a leer la escritura. Amén. Que sea la escritura que nos hable a través de su Espíritu Santo. Padre, vamos a leer su escritura, Padre bueno, su palabra, en el nombre de Jesús, y pedimos que su Espíritu Santo nos lleve a la luz del conocimiento de su bendita y eterna palabra. Dice Mateo 4:1, vamos a leer hasta el 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna.
También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Es la palabra del Señor. Tome su lugar. ¿Qué es esa montaña donde lo llevó el diablo a Jesús? Podemos decir que ahora en nuestra vida física puede ser el mundo. El mundo es a donde nos lleva el diablo para tentarnos. El mundo, esas calles, esos trabajos, esos lugares por donde andamos, supermercados, qué sé yo, por donde nosotros andamos, son los lugares que el diablo usa para tentarnos, iglesia. Pero yo quiero, antes de comenzar, a decirle a usted que lo primero que nosotros tenemos que creer y entender es que Cristo nació. Si usted no ha entendido eso, todavía está perdido. Tiene que entender que Cristo nació del Espíritu, creció siendo hombre como usted y como yo, que murió y resucitó al tercer día, está sentado en su trono a la derecha del Padre y que un día volverá con todo su poder y gloria. Son 5 cosas que el Señor me habló. No los copié de ningún lado, no los hice paste de ningún lado, sino que el Señor me habló sentada en ese comedor. Son 5 cosas que tenemos que estar seguros como iglesia. Amén. Tú tienes que creer que Cristo murió por ti y por mí. Amén. Tú tienes que creer que nació del Espíritu Santo. Tú tienes que creer eso, iglesia. Amén. Tú tienes que creer que murió y resucitó al tercer día. Y lo que es mejor aún, que está sentado a la derecha del Padre en su trono. Porque es su trono, iglesia. Cuando nosotros empecemos a creer esto verdaderamente en nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que la palabra que sale de la boca va a tener poder. Porque el Espíritu de Dios es el que está en nosotros. Y vamos a poderle decir al diablo, como le dijo Jesús, escrito está. Otro punto, para poder nosotros decir escrito está, nosotros tenemos que saber la palabra. Jesús es la palabra. Él conocía la palabra, pero recordemos que Jesús también creció como hombre, fue tentado como hombre. Eso fue lo que el diablo vino a hacer con él. Pero Jesús conocía la palabra. ¿Por qué? Porque dice su palabra que él se levantaba a orar de madrugada a su Padre. Él le consultaba a su Padre todo, iglesia. Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que estar seguros de nosotros mismos. ¿Qué es o quién es Cristo en mi vida? ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada? ¿Dónde está esa iglesia que Cristo perdonó? Porque cuando yo todavía no he perdonado, yo no soy de la iglesia de Cristo. Porque Cristo ya me perdonó a mí. ¿Dónde está esa iglesia que fue librada del castigo atroz? Usted y yo ya fuimos librados del castigo atroz, o sea, del infierno. Fuimos librados de ese castigo, de esos azotes que Satanás quiere venir a darnos diario, a diario, porque él siempre anda a diario. Cuando nosotros nos levantamos, él se levanta también a querernos sentar. Ese es el diablo, iglesia. ¿Dónde está aquella iglesia que cuando ve a alguien caído, le tiende la mano y no lo pisotea? No habla de él, no extiende el chisme, no se va murmurando. ¿Dónde está esa iglesia que levanta al caído? ¿Dónde está esa iglesia que sana al herido? Aquel que su corazón está dolido, aquel que su corazón lo han dañado. ¿Dónde está ese hermano, esa iglesia que va y le dice, no te preocupes, Dios está contigo, déjalo ir, no tienes que guardar rencor? Pero en vez de eso a veces vamos y le metemos más el dedo a la llaga, en vez de sanar la herida de ese hermano, iglesia. ¿Dónde? ¿Dónde está la iglesia que rompe cadenas? ¿Dónde está la iglesia que liberta al cautivo?
¿Dónde está esa iglesia que aclare la mente al que está confundido? Hablar con la verdad. ¿Dónde está esa iglesia sin hipocresía? Que habla con la verdad, que no anda escondiendo nada. Si escondemos algo es porque eso no es de la luz. Pero si lo sacamos a flote es porque es de la luz. Entonces si yo lo escondo, ¿a qué le temo? Si yo estoy escondiendo algo, entonces yo le estoy temiendo algo, entonces eso no viene de Dios. Pero si yo ando en la luz, ¿por qué van a haber secretos? ¿Por qué secretos? Todo esto me lo hablaba el Señor, iglesia. ¿Dónde está esa iglesia que con solo una mirada brindemos esperanza? Pero a veces matamos con la mirada. No necesitas a veces decirme nada, pero con la mirada me matas. Con la mirada me envenenas, con la mirada me haces daño. Y a veces no necesitas un golpe para que te destruyan, sino que solamente una mirada. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia que se cree el rebaño, que se sienten seguros y que se llenan de paz de la palabra de Dios? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia que dice: yo soy el rebaño de Cristo, yo soy la oveja de Cristo, yo soy el hijo de Cristo, yo soy la hija de Cristo? ¿Dónde está esa iglesia que con nuestra alabanza deja que el reino de Dios baje donde quiera que esté? ¿Dónde está? Cuando alabamos a Dios en la casa, ¿baja el reino de Dios? Cuando alabamos a Dios en el trabajo, ¿baja la gloria de Dios? ¿Baja el reino de Dios? ¿Dónde está esa alabanza? La alabanza del corazón. No solamente poner música en la casa, sino que también tú le adores desde adentro. Que cada palabra que tú estás oyendo de ese músico ungido, de ese que está cantando, tú lo estás cantando, también la unción está en ti. Que la cantes con denuedo. Iglesia, pregunto, ¿deseas aprender a resistir en la guerra espiritual y luchar con la fuerza que viene de Dios? ¿Verdaderamente tú estás deseando luchar y vencer a Satanás? ¿O le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a Satán? ¿Le tienes miedo de meterte hasta lo profundo con Dios? ¿Le tienes miedo de reprenderlo? Porque si le tienes miedo de reprenderlo, es que el Espíritu de Dios no está contigo. El que debe de huir y el que debe de tener miedo es Satanás. Dice aquí el último que leímos, que le dijo Dios: vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y dice en el 11, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle a Jesús. Si nosotros persistimos y reprendemos al diablo y con la palabra nosotros le decimos: escrito está, el diablo, iglesia, tiene que huir. Entonces, si deseas aprender a resistir en la guerra espiritual y luchar con la fuerza que viene de Dios, descubre lo que la Biblia dice y prepárate para permanecer firme en el Señor cuando lleguen los ataques del enemigo. Porque vamos a ser atacados. Jesús no nos prometió que no íbamos a ser atacados, que no íbamos a tener problemas. Pero Él oró por nosotros para que nos librara de Satanás. El diablo, iglesia, es real, justo debajo de nuestros pies, de nuestras interacciones, escondido en la oscuridad, porque el diablo no es luz. El que es luz es Cristo. El diablo está escondido. Por eso es que le digo a los cristianos que guardamos secretitos y que andamos en puntilla y que no se entere. Y no, que no se dé. Andamos como el diablo, queriendo así hacer daño, a ver qué es lo que está pasando. Somos una iglesia, la iglesia de Cristo. Por eso digo, ¿qué voy a ocultar yo si mi marido, mis hijos me conocen como soy? ¿Qué puedo ocultar ya si el que me conoce y el que me crió es Dios? Él lo sabe todo, iglesia. Entonces Él está escondido en la oscuridad, envuelto en misterio y confusión. El trabajo del diablo es quitarnos lo que ya es nuestro y confundirnos de lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Porque cuando Dios está haciendo algo conmigo, yo voy a hacer algo con alguien más a través de Cristo. Porque yo no me voy a quedar solamente así, tengo que compartir.
lo que Dios está dándome, lo que Dios está haciendo en mi vida. Amén. Tengo que compartir eso. Yo le decía al Señor, Señor, a veces yo voy con ciertos rollos al trabajo, personales, pero nadie se da cuenta. Y créanme, iglesia, que más de 2 o 3 personas se han acercado a mí y me dicen, no sabe la paz que me da estar cerca de usted. Y yo pienso por dentro y digo, caramba, si supieran cómo ando. Si supieran cómo ando. ¿Pero por qué? Porque yo quiero que quien brille en mí sea Cristo y no Satanás. Porque saben que soy una mujer de Dios, que soy cristiana. Y no por eso no deja de levantarse el enemigo. Aprendí otra cosa. El viernes no debemos bromear. El cristiano no debe bromear. ¿Sabe por qué? Porque no todos andan con el mismo espíritu que tú andas. El viernes yo hice una broma en el trabajo y se me levantó el infierno. Una broma que nunca creí yo que iba a ser, que se iban a sentir así, como se sintieron. ¿Qué tuve que hacer? Pedir perdón. Pedí perdón. Y dije, inventaron una palabra que yo no dije. Porque iglesia, cuando nosotros pasamos las palabras, ya no las pasamos igual. No es lo mismo de decir ojalá a que si viniera. ¿Verdad que no se parece? Y dijeron que yo había dicho ojalá cuando yo dije y si viniera. Son 2 palabras bien diferentes. Y yo me atreví a decir, juzgue a Dios a esa persona y me juzgue a mí. Porque soy una hija de Dios. Y no me avergüenzo de ser hija de Dios. Y como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el diablo se ha envuelto en misterio y confusión. Y Dios está haciendo en nosotros cosas grandes, cosas preciosas. Déjeme decirle unos versículos ahorita en los que nosotros podemos decirle al diablo, escrito está. Más adelante tengo unos que van acompañados también con la palabra. Escrito está, iglesia. Todo lo que nosotros digamos de la Biblia, podemos decirlo con convicción, con certeza, sin dudar, escrito está. No tiene que decirlos, en Mateo 5, 6 dice esto, o en el Salmo 23 dice esto, en el Salmo usted diga, como dijo Jesús, escrito está. Porque no somos tan que nos vamos a aprender versículo por versículo o aprendernos el versículo, el nombre, el esto y el otro. El que lo quiera ir a buscar, que lo busque. Pero usted reprenda a Satanás porque Satanás sabe en qué parte de la Biblia está. Al que estamos reprendiendo es a Satanás. Al que estamos reprendiendo es al diablo. Y escrito está. Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podría atemorizarme? ¿Qué significa esto? Confianza y fe. Escrito está que nada me ha de atemorizar. Se levante lo que se levante, a mí nada me atemoriza. Porque escrito está que Él es mi baluarte, que Él es mi luz, que Él es mi salvación. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¿Qué significa eso, iglesia? Tú y tu familia. Pero primero dice, cree en el Señor Jesús. Eso te está hablando a ti singular. Me está hablando a mí. Si yo creo en Jesucristo y yo miro que aquello en mi hogar no cambia, que los hijos no cambian, yo le digo al diablo, escrito está que si yo creo en Jesús, mi casa será de Dios. Escrito está. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo le digo al diablo, no me importa lo que me venga a decir, no me importa lo que yo esté mirando a mi alrededor. Escrito está que ese varón también es salvo. Porque yo creo. ¿Crees tú en Cristo? ¿Crees entonces que tu familia es salva? ¿Que tus hijos son salvos? ¿Que tu esposo es salvo? Pero aprende a decirle a Satanás, cuando lo veas que está haciendo algo que tú ves que no santifica la gloria de Dios, tú dile al diablo, escrito está que este varón es salvo porque yo creo en Jesús.
Si yo creo en Jesús, mi casa también será salva. Josué 24:15 dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. A mí no me importa, dígale a su familia, esa familia que no quieren venir a los pies de Cristo, que siguen con la religión. No voy a mencionar aquí un nombre de religión, pero aquellos que siguen aferrados a una religión, que siguen aferrados a, no sé, a un crucifijo, a algo que está hecho de madera, usted dígale con confianza, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú lo quieres hacer, tú hazlo. Pero yo he decidido, siempre vuelvo al singular. Usted y yo somos los que estamos aquí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire lo que mire en mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así decirle a Satanás, escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Luego dice en 1 Juan 5:14, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Qué significa esto? Que hemos nacido de Dios. Todos los que estamos aquí ya hemos sido bautizados en las aguas. Quiere decir que tú ya naciste de nuevo. Por ende, dígale a Satanás, escrito está que yo ya nací de nuevo. No me recuerdes el pasado. No, el pasado quedó atrás. Yo soy nueva criatura, porque el enemigo es malo, es oscuro en venirte a recordar lo que hiciste en el pasado. E incluso tu propio esposo, tu propia esposa, quizás tú ya estás arrepentido de lo que hiciste en el pasado, pero él se empeña en recordarte lo que le hiciste en el pasado. Dile, escrito está que yo ya nací de nuevo. Si él o ella lo quieren creer, es problema de él o ella. Pero si tú estás seguro que ya naciste de nuevo, díselo a Satanás, porque si no vas a ser mordido tú mismo. Nuestros hijos son de Dios. Todos los que estamos aquí, nuestros hijos le pertenecen a Dios, porque escrito está en el Salmo 127:3. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Le pertenecen a Dios, es una promesa, escrito está. El que se formó en mi vientre, quien lo formó fue Cristo Jesús. Así que por ende, a Él le pertenecen. Herencia bendita son de nuestro Señor Jesucristo, iglesia. Somos sus hijos. Pero para eso yo tengo que creérmela que yo soy hija de Dios. Pero la mayoría de la iglesia no se la está creyendo. No creen que son hijos de Dios. Siguen bregando. Siguen, en vez de ellos tener a Satanás bajo los pies, es Satanás quien nos tiene a la iglesia abajo de los pies. Dice en Romanos 9:24, esos somos nosotros a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Ahí estamos usted y yo. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Luego dice en Romanos 9:26, y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Imagínense qué promesa. Si el diablo viene y le dice, tú no eres israelita, tú no eres judío, espérate, escrito está que los gentiles también le pertenecemos al Dios eterno. Porque hay muchos que dicen que porque solo los israelitas, que es el pueblo de Israel, dice que nosotros los gentiles también somos hijos de Dios. Cuando venimos al Padre en el nombre de Jesús, reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Iglesia, es una gran realidad, es una gran verdad. Ángeles, demonios, guerra espiritual, todo esto existe. Me dijo alguien por ahí, pero usted es creyente y cree en los brujos. No, yo no creo en los brujos, yo creo que ellos hacen maldades, porque la Biblia lo dice, pero yo no creo que ellos me puedan tocar, porque yo soy hija de Dios. Amén.
Así de sencillo, la maldad existe, pero tenemos que estar alertas en oración. Todo esto existe, pero no tenemos que vivir con miedo a lo sobrenatural. Dios nos ha dado un arma poderosa contra la tentación y la acusación. Nos ha dado su palabra, la Biblia, para recordarnos quién es Él, quiénes somos nosotros y qué es verdad o mentira. Así de sencillo. Hay dos facetas o dos cosas con las que nos levantamos en la mañana. ¿Creo en la verdad o creo en la mentira? ¿Actúo y camino en la verdad o camino siendo mentiroso? Desde que me levanto voy a ver qué hago, voy a ver qué digo, voy a ver qué le digo a este, voy a ver, lo fraguamos todo. Cuando debemos dejar que sea el Espíritu de Dios quien vaya hablando en nuestras vidas. Puedes comenzar tu diario vivir al principio, quizás lo recites, pero al pasar de los días sentirás que tu corazón palpita 100% creyendo que sus promesas son verdaderas. Al principio tú puedes decir, escrito está, Jehová es mi luz y mi fortaleza. ¿De qué me he temorizado? Así todo. Bueno, si tú lo dices todos los días, va a llegar el momento en que tu corazón va a empezar a tirar sangre con el poder del Espíritu Santo, y el diablo va a tener que huir. Te vas a sentir fuerte en el Espíritu, pero para esto tenemos que comenzar a trabajar en lo espiritual, iglesia. No dejar de trabajar en lo espiritual, porque el enemigo no deja, siempre está al acecho, iglesia. Pregunto, ¿en qué parte del camino te encuentras ahora? ¿Qué sientes tú como cristiano, como cristiana? ¿En qué parte del camino te encuentras, iglesia? ¿A la mitad del camino? ¿Te encuentras a la mitad del camino? Ya hablamos de que las partes más difíciles en el recorrido hacia la meta son el inicio y el final. De repente cuesta aceptar a Jesús. Hay muchos que les ha costado y al final dicen sí. El pastor tiene su testimonio que pasó horas su hermano esperando. A que él se decidiera. Tuvo paciencia este varón, hasta que él se decidió. Porque cómo nos cuesta iniciar y cómo nos cuesta llegar al final. Nos está costando llegar al final, porque no está siendo fácil este recorrido en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa cuando vamos en medio del camino? Cuando estamos lo suficientemente lejanos del inicio como para regresar, pero también lo suficientemente lejos de la meta como para proseguir hacia ella. Por eso le pregunto, ¿usted está más cerca del reino o está más cerca de regresarse al mundo? ¿Usted sigue siendo esa persona que fue antes y se llama cristiano? ¿Sigue burlándose de Dios? Déjeme decirle que el que se está burlando es el diablo, se está riendo de usted. Porque tenemos que ser firmes y convincentes en nuestra fe. Y en lo que yo estoy diciendo, que soy más que ya fuimos lavados con la sangre de Jesús y fuimos sumergidos en las aguas. Nacimos de nuevo. Si lo vemos desde el punto de vista de una dificultad o una tormenta, ese desierto que ha sobrevenido sobre nuestra vida, ¿cómo encontraremos el camino cuando vamos en medio del desierto? No es fácil. Yo creo que todos hemos estado o estamos quizás cruzando un desierto. ¿Cómo es ese desierto? ¿Cómo lo estás cruzando? En el desierto lo único que vemos, iglesia, es arena, hablando metafóricamente, hacia donde nos dirigimos. Sí, todos los lugares parecen iguales en medio del desierto. Todo me parece igual. Yo no veo que nada cambia. Yo veo que yo diezmo, yo no prospero. Yo voy a la iglesia, yo sirvo y yo no veo que avanzo. Más trabajo, más me sofoco, se me levanta esto, se me levanta lo otro. ¿Qué está pasando?, le decimos al Señor. Cuando te encuentras en medio de una situación de estas, si ya no quieres seguir luchando, seguir adelante, déjame decirte que el rey David escribió: hubiera desmayado
si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27:13. Pero de una cosa estoy seguro, dijo el rey David: he de ver la bondad de él en esta tierra de los vivientes. Confesó. Por lo que está pasando, dile al demonio, dile a Satanás: yo he de ver la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Yo he de ver la bondad de Dios porque Él es mi Dios. No desmayaré, porque escrito está que veré la bondad de Dios. Y esto no lo va a detener para avanzar, porque usted está provocando que los cielos se abran cuando usted reprende a Satanás con el escrito está, porque está creyendo en la palabra de Dios. Hoy echaremos un vistazo, iglesia, a la persona y el plan multifacético de Dios. Hablaré acerca de su intervención como creador y sustentador. El Señor que murió como el sacrificio por el pecado. El que vive como el pastor de ovejas y rige como soberano sobre su creación. En verdad, iglesia, Él es digno de ser alabado. Amén. Ejemplo, iglesia. A Dios no le gusta la gente que se queja. El cristiano se ha vuelto bien quejoso. Por todo se queja. En vez de alabar a Dios, sale una queja. Debemos de estar conscientes que Dios quiere que lo alabemos en cualquier circunstancia. Yo no sé si este ejemplo ya se lo di en una prédica, pero me gustó y lo voy a recordar. Al cabo se nos olvida lo que nos predican, ¿verdad? ¿Alguna vez te has parado a la fila de un mostrador de quejas de una tienda por departamento, oyendo los argumentos entre los clientes y el empleador? Dependiente es algo así como experimentar un juego de ping-pong con palabras. Y usted oye que le dice el customer o el cliente al dependiente: pero mira, le dice esto no es lo que yo creía. Y el dependiente le dice muy educadamente: señora, pero en la etiqueta lo dice. Ahí está en la etiqueta. Sí, pero yo creía que era. Yo creía. A veces tenemos la Biblia y todavía nosotros andamos diciendo yo creo. Aunque tenemos ya nosotros la etiqueta, tenemos la instrucción de lo que debemos hablar, cómo debemos andar y cómo debemos actuar, siempre hay un pero para ponerle a Dios en cualquier cosa que nosotros vamos a hacer. Pero, y le dice a esta señora, pero, el otro, el que me vendió, el otro me dijo esto. Esos que andan de iglesias en iglesia, que no les gusta leer la Biblia, se topan de repente con alguien y dicen: no, pero es que aquel pastor me dijo esto, pero es que aquel profeta a mí me dijo esto. Pero porque no están leyendo la Biblia, iglesia. Pero ahí que donde está el problema, en que si nosotros tenemos que vivir sin peros que valgan, tiene un problema en sus manos, resuélvalo. Tiene un problema, resuélvalo. Llévelo al altar. Trate de arreglar ese problema, porque con estar pensando usted no lo va a arreglar. Resuélvalo declarando la palabra, porque si no, estamos jugando con el diablo. Esto se parece un poquito al problema que encontró el salmista cuando permitió que los peros empañaran su confianza en Dios. Sus quejas son expuestas en los Salmos 22, no se los voy a leer por el tiempo, pero es los Salmos 22 del 1 al 6, luego el 12 al 18. Pero después de cada queja hay una afirmación que corresponde a la confianza de que Dios es más grande que su problema. En el 22, al haber visto a Dios obrar en el pasado, el salmista se da cuenta de que no hay problema muy grande para Dios en el presente ni tampoco en el futuro. ¿Luchas con una mentalidad de ping-pong en los momentos de crisis? O sea, tu mente va y viene y vaga como los locos. Es cierto que de la iglesia dice por ahí un dicho: estamos locos por Cristo, pero sabemos lo que hacemos. Los locos están en el manicomio,
pero usted y yo estamos conscientes de quién es Cristo en nuestra vida. Dios puede hacer cualquier cosa ahora. Espero en este tema que podamos llegar a la conclusión de que nuestra vida tiene que ser un hablarle al diablo. Escrito está. Escrito está. Como dijo nuestro pastor, si todo se le olvida, que no se le olvide esto, escrito está. Como le digo, no tiene que aprenderse que está en Mateo, que está a decirle al diablo, mira, allá en Mateo dice, allá en no sé qué, dígale, usted grábese las partes que a usted le esté conviniendo en ese momento para guerrear espiritualmente. Escrito está. Pregunto, ¿cuáles son las responsabilidades de un ciudadano en su país, iglesia? Se lo digo, proteger, defender y obedecer la Constitución, claro. Eso es lo que es un ciudadano, defiende la Constitución como dé lugar. ¿Cuáles son las responsabilidades de un ciudadano del cielo, iglesia? Usted y yo. Es lo mismo, proteger, defender y obedecer, nada más que aquí es la palabra de Dios. Yo la protejo con el escrito está. Yo ahí protejo la palabra, ahí yo le muestro al diablo que verdaderamente yo no estoy perdiendo el tiempo en venir a la casa de Dios los jueves y los domingos, que yo estoy aprendiendo algo, que algo yo me llevo, que algo se quede en mi espíritu para ir a guerrear allá afuera. Cuando pasamos quejándonos o peleándonos y con miedo constantemente de que nada bueno nos pasa, no estamos defendiendo la palabra de Dios. En el Salmo 15 se asemeja en cierta forma a una constitución cristiana en miniatura, porque en ella encontramos demandas que incumben a todos aquellos que llaman al cielo su hogar. ¿Usted cree que el cielo es hogar? ¿Usted cree que va para allá? ¿Usted cree que se irá en esa nube con Jesús? Y provee su manual de conducta para guiarte en las actividades consecuentes con tu ciudadanía. Mire lo que dice el Salmo 15. Y tómelo como su guía espiritual. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Está preguntando David. ¿Quién? Solo el de conducta intachable. Fíjese. Somos ciudadanos, estamos defendiendo la palabra. Solo el de conducta intachable que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba. Pero a veces celebramos malas tonteras que dicen aquellos que Dios no los quiere, los aborrece porque por más que le han echado perlas, ha sido como echarle perlas a los cerdos. Pero ahí estamos en ese grupito, nos encanta. Entonces, a que calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Si de veras andamos en la palabra de Dios, no vamos a caer, iglesia. Pero a veces caemos y resbalamos porque nos apartamos de la palabra de Dios, porque no queremos vivir como cristianos, porque no queremos vivir como hijos de Dios, porque se nos hace más fácil hacerlo malo, iglesia. Ahora, trae el salmo a donde vives, a donde trabajas. Permite que el espejo de la palabra de Dios te muestre una fotografía exacta de tu conducta como un ciudadano del cielo y que te muestre dónde una actividad o conducta es necesario ponerla bajo el control del Rey. ¿Qué conductas tienes en tu hogar? ¿Qué conductas tienes en el trabajo? Es tiempo de que las pongas bajo el control de Dios, bajo el control del Rey. Es todo lo que necesitamos, iglesia. Recordemos, en la teología cristiana, el diablo Satanás es considerado un adversario espiritual que busca alejar a los creyentes de Dios, destruir su propósito y debilitar su fe. Sus ataques rara vez son frontales. En su lugar utiliza tácticas sutiles, engañosas y psicológicas.
El diablo llega despacito, despacito. No te levantas a orar un día, estás cansado. Despacito te llegó, estás cansado. El día siguiente el cansancio sigue, despacito, estás cansado. Cuando menos acuerdas ya no te levantas a la oración. Te salió una mala palabra de la boca, te salió una, es una. Despacito, te gustó porque sonó fuerte, la volviste a decir. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Verdaderamente estamos cultivando la palabra del Señor? ¿Verdaderamente podemos atrevernos a decirle a Satanás, escrito está? Porque tenemos un defensor en el cielo, iglesia. Escrito está. Y para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Eso lo dice Tesalonicenses 3:2. Dice, para que seamos librados de hombres perversos. Escrito está que vamos a ser librados de todo aquel que se levante en contra de nosotros. Esos hombres perversos no pueden con nosotros. El diablo tiene que saber que usted conoce esta palabra y decirle, escrito está que ya somos, yo soy libre de lo que tú puedas inventar en contra mía, libre de lo que tú quieras hacerme caer. Yo soy libre porque escrito está que ya fuimos liberados por la gracia de Cristo, iglesia. ¿Cómo te resistes a Satanás? Primera de Timoteo 1:8. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta, dice, las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla. Diría el pastor, porque tengo en cuenta lo que se nos ha profetizado aquí, las profecías que nos han dado. Pero cada profecía tenemos que empezar a pelearla, porque el diablo nos la va a querer robar. Pelearla con la buena batalla. Venir a la casa de Dios, levantarnos a orar, leer la palabra del Señor, tener buena actitud, ser justos con las personas, no hacer cosas que a Dios no le agradan, iglesia. Y dice el 19, y mantengas, hablándole Pablo a Timoteo, y mantengas la fe y una buena conciencia. ¿Cómo está tu conciencia? ¿De veras te acuestas tranquilo cuando sabes que le has hecho trampa a alguien? ¿De veras te acuestas tranquilo cuando sabes que has ofendido a tu esposo, que has ofendido a tu esposa? ¿De veras te acuestas tranquilo cuando sabes que le has sido infiel a tu esposo, le has sido infiel a tu esposa y eres la iglesia de Cristo? ¿Tu conciencia cómo está? ¿Te has atrevido a pedir perdón? ¿Te has atrevido a reconocerlo y a dejarlo atrás? Porque más antes le leí, Dios perdona y olvida el pasado. Pero nos podemos atrever a decir, escrito está. Y sigue diciendo, por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Ahí es donde la fe comienza a debilitarse. Ahí es donde miramos que todo comienza a fallar. Empezamos que todo se comienza a enfriar. Iglesia, tenemos que decirle a Satanás, escrito está, me apoyo en las profecías de mi Dios. Lo que me ha profetizado Dios, eso es lo que me va a suceder, no lo que tú me vienes a decir, sino lo que Dios me ha profetizado. Eso es lo que usted tiene que pelear, la buena batalla. Pelee lo que le ha profetizado. Si vino de Dios, se va a cumplir, iglesia. Pero hay que pelearlas porque es una guerra espiritual entre el diablo, entre las tinieblas y la iglesia de Cristo. Mira, el diablo nos quiere destruir. El diablo no quiere que usted y yo vayamos al cielo, a la nueva Jerusalén, porque no es en el cielo donde vamos a vivir, sino en la nueva Jerusalén, que esa dicen que ya está preparada, iglesia, para los justos, para aquellos que verdaderamente amamos a Dios. Negándome a darle oportunidad al diablo, yo tengo que negarme todos los días a darle la oportunidad al diablo. Al diablo no se le da oportunidades, iglesia.
La oportunidad se la tenemos que dar a Cristo. Amén. Que nos salve, que nos restaure, que nos sane, que nos liberte. Pero al diablo no le dé ninguna hendidura, ninguna posibilidad, iglesia. Primera de Pedro 5:9 dice: resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Ve qué esperanza más bonita? No está usted solo solamente. Hay muchos en el mundo. Hay muchas mujeres como usted y como yo quizás, que sus esposos no van a la casa de Dios. Hay muchas mujeres en el mundo y padres que quizás tienen sus hijos allá en el mundo. No estamos solos, pero estamos peleando la buena batalla en Cristo Jesús. Aquí estamos al pie del cañón, como dicen. Estamos de rodillas cuando hay necesidad de estar de rodillas. Estamos de pie cuando tenemos que estar declarando la palabra. No nos dejamos caer. ¿Por qué? Porque no le estamos dando oportunidad al diablo. Con la palabra, con la oración, iglesia. Dígale a Satanás, escrito está, todos los que están firmes, hay muchos, y yo soy una de ellos. Yo soy uno de ellos. Yo estoy firme en la palabra de Dios. Tú no me mueves, tú no me haces daño, tú no me metes nada en la cabeza porque no estoy loca. La mente, mi mente, le pertenece a Cristo Jesús. ¿Te han rechazado? ¿Eres rechazado? Salmo 94:14 dice: el Señor no rechazará a su pueblo, no dejará su herencia en el abandono. Dígale a Satanás: escrito está que Dios no me abandonará. Escrito está que Dios no me abandona. Usted siga luchando, siga creyendo que Dios no lo rechaza, nunca lo va a rechazar. Siempre el que lo rechazamos somos nosotros, pero cuando venimos de regreso, ¿qué hace Cristo? Está con los brazos abiertos esperándonos. Y por supuesto no podía faltar esta parte de la Biblia en esta prédica: escasez. ¿Cómo se lucha en la iglesia de Cristo la escasez? ¿Cómo hay muchos de nosotros, lo voy a incluir, que luchan quizás con la escasez, que tengan necesidad de su hogar, que vivimos al día, somos la iglesia de Cristo? ¿Qué dice el Salmo 23, iglesia? Este es un himno para nosotros, la iglesia de Cristo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En presente, en esta Biblia que lo busqué. El Señor es mi pastor, nada me falta. La bondad y el amor me seguirán, dice, todos los días de mi vida. Y en la casa de Él habitaré para siempre. Entonces, ¿qué debemos decirle al diablo? Escrito está que nada me faltará y la bondad de Dios me seguirá todos los días. Amén. ¿Me estás hablando de escasez? No. No hay escasez en mi casa, no hay escasez en mi vida. Porque su palabra dice, aquí en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y verá cómo brilla toda la iglesia. De repente llega a caer de aquí, llega a caer de allá, y que cae uno dice: caramba, ¿y esto de aquí qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿No declaraste la palabra? Amén. Tú declaraste que Jehová es mi pastor, y si Jehová es mi pastor, Él es el dueño del oro y de la plata, iglesia. ¿Vives con ansiedad? ¿Estás ansioso? Hay palabra también para los que vivimos quizás en ansiedad. Ansiedad es sinónimo de mente alborotada, una mente no relajada. Y si vivimos en Cristo, tenemos que tener una mente relajada, una mente alborotada. Filipenses 4:7 no podía faltar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué la ansiedad entonces? Si somos la iglesia de Cristo, si conocemos la palabra, empecemos a declarar: escrito está. Amén. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento está en mi vida. Y esto se lo digo con convicción porque a mí me ha ayudado mucho, iglesia.
Cuando me ha querido venir la ansiedad y he querido sentirme ansiosa, yo luego vengo y lo digo, que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento sea en mi corazón y en mi mente. Y me siento tranquila. Se va la ansiedad. Puedo trabajar tranquila en mi trabajo, sin estar viendo cámaras, a ver qué pasa, qué está haciendo, esto, lo otro. Me he olvidado de esas cámaras, porque ya no necesito estar curioseando, estar viendo. ¿Por qué? Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento la reclamo todos los días para que Satanás se vaya. ¿Estás ansioso? Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Declaración. Escrito está: Él me sostiene. Él me sostiene, Satanás. Escrito está. Romanos 8:6 dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Entonces mi mente es de Cristo. Y por supuesto no podía faltar también versículo hermoso de la Biblia que yo creo también, que yo hablo mucho y le hablo a Satanás con esta palabra. Jeremías 29:11, creo que todos la conocemos. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. Escrito está, Satanás, que los planes de Dios para mi vida son de bien y no de mal. Viene esa ansiedad, viene ese alboroto en la mente, échala fuera en el nombre de Jesús. Tu identidad, ¿conoces tu identidad en Cristo Jesús? ¿Cuál es tu identidad, iglesia? En la iglesia, aquí somos hermanos en Cristo Jesús. Aquí el pastor es pastor. Aquí los salmistas son salmistas. Pero en la casa yo soy esposa. En la casa yo soy madre. En la casa él es esposo. En la casa ella es esposa. Por ende, ellos dos o nosotros tenemos que comunicarnos como esposo y esposa. ¿Cuál es mi identidad en Cristo Jesús? Cuando yo llego a mi casa, mi esposo tiene que ver que esta que va de la iglesia no llega tan religiosa, sino que llega una esposa amorosa, una esposa que lo cuida, una esposa que le da el consejo. Aquí en la iglesia soy la hermana Carmen. Aquí en la iglesia usted me conoce, vengo y le predico, o vengo y expongo la palabra los jueves. Pero allá en mi casa, ¿quién es la hermana Carmen? Allá en la casa soy esposa, soy madre, soy suegra. Es donde yo tengo que identificarme con ellos como lo que soy. Ser esa suegra bondadosa, esa suegra que ama a sus nueras, que las cuida, que ora por ellas. No de esas suegras metiches que andan en todo metido, pero no las quiere. Solo nos queda orar, iglesia. Identidad. Gálatas 4:6 dice: ustedes ya son hijos. Fíjense, ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Aleluya. Gracias. Soy heredera. Declaración. Escrito está: yo soy heredera o coheredera de Cristo Jesús. Lo que es de Cristo es mío, iglesia. Lo que es de Cristo es suyo. Pero usted tiene que aprender a luchar, a batallar, a quitarlo, a guerrear lo que es suyo, porque el diablo se lo ha quitado. El diablo le ha quitado su identidad en Cristo Jesús. Usted es una hija y es un hijo de Dios, iglesia. Primera de Juan capítulo 3:1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y todavía le tenemos miedo al diablo. Todavía no hemos aprendido a reprender al diablo. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga,
seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esa esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. ¿Tienes esperanza en Cristo? ¿Te estás purificando en Cristo Jesús? Dice que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Escrito está que yo soy hijo, soy hija de Dios. Ahí está. Está en la palabra, está escrito. ¿Por qué no te vas a atrever a decirle a Satanás que escrito está que tú eres hija de Dios? Que es Él el que te defiende, que abogado tienes en el cielo. Propósito, hay propósito para ti y para mi iglesia. Romanos 8:27 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Fuimos criados para un propósito, iglesia. Colosenses 1:16 dice: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Lo que se esté tramando donde tú no estás viendo, el Señor ya lo sabe y te está defendiendo. No te puede tocar. Cualquier cosa que se esté tramando en lo oculto, y si es necesario, Dios lo saca a luz. Sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, iglesia, el diablo está vencido si usted le declara las Escrituras. Comience a declarar las Escrituras. Escrito está. ¿Tiene ganas de llorar? Llore. No se abstenga. Ay, que me da pena. Veníamos de echar gas ayer con mi esposo. Mire, iglesia, y yo ya había escrito esto. Me pegó unas ganas de llorar y yo le hacía la ventana así para que él no me mirara, porque me decía: está loca, porque llora. Y venía llore y llore y llore y llore. De lo mismo que el enemigo a veces quiere hacerte sentir que lo tienes todo, pero tú sientes que no tienes nada. Y te embarga a veces una tristeza que uno dice: ¿por qué? ¿Por qué esta tristeza? Entonces dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tienes ganas de llorar? Escrito está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay otro que nos pueda dar esa fortaleza. El diablo viene a sembrar dudas. Es todo lo que sabe hacer, venir a sembrar dudas. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la obra en mí, el diablo tiene que saber que cada día Cristo la va perfeccionando y que yo llego hasta el final. Amén. Pero el diablo tiene que saberlo. Tenemos que decírselo, iglesia. Me siento desnuda o desnudo espiritualmente. No sé guerrear. No sé qué decirle al diablo. No sé cómo decirle, cómo actuar. ¿Qué voy a hacer en este problema? ¿Qué versículo qué voy a hacer? ¿O qué voy a decirle? Iglesia, Dios nos ha dicho, nos hizo semejante a Él. A imagen y semejanza de Él. Por ende, somos inteligentes. Pídale sabiduría al Señor, porque la palabra sale del Espíritu. En el momento que usted tenga que guerrear, la palabra sale del Espíritu, iglesia. Efesios 6, la armadura de Dios. Volvemos a la palabra. El versículo 10 dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Si no leemos la Biblia, no vamos a estar con la armadura de Dios. Si usted no sabe ni un versículo, usted no va a estar armado, usted no va a poder defenderse del diablo, usted va a estar siendo atacado continuamente hasta que el diablo venga y lo derrote. Por eso es que tenemos que conocer la palabra, porque dice en el versículo 12: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. O sea, mi lucha no es con mi esposo, mi lucha no es con mis hijos, mi lucha no es con el hermanito que todavía dice que tiene a Cristo en su corazón, pero viene amargado a la casa de Dios.
que no te quiere dar un abrazo, que no te quiere dar un Dios bendiga. Mi lucha no es con él, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Sí, iglesia, no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo va a reprender al diablo? ¿Tiene usted la vestidura de Dios? ¿Tiene la armadura? Si no conoce la palabra, si los jueves que viene cuando se está exponiendo la lectura, la palabra, usted no está haciendo caso, usted se va igual, ¿cómo va a ir a reprender el viernes cuando viene y se le presente el Satanás? Si el jueves vino es por una palabra, y esa palabra es para que usted le sirva para guerrear. Si el domingo usted vino es para que esa palabra le sirva para guerrear lunes, martes, miércoles, hasta llegar el jueves, viene y se renueva otra vez y va fuerte otra vez a luchar contra el enemigo. Pero tiene que ser con la palabra de Dios, iglesia. Tú no estás derrotado, porque escrito está, para defendernos de todas sus artimañas. Amén. Está Jesús. Él es el que nos defiende. Escrito está, somos más que vencedores, iglesia. La iglesia de Cristo ya venció porque Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es, iglesia. Es una poderosa afirmación de fe basada en las Escrituras. Significa que sin importar las dificultades o batallas que enfrentes, tu victoria está asegurada y el amor de Dios te sostiene. Así de sencillo, iglesia. La victoria es tuya. Amén. La victoria es tuya, iglesia. Mire lo que dice Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Amén. Fíjese qué puedo decir. Todo se le olvidó, como dice nuestro pastor. Anímense. Yo he vencido al mundo, dice Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Escrito está que Él ya venció a Satanás. Cualquier tribulación, cualquier cosa que se te presente, iglesia, háblale a Satanás con la palabra. Amén. Dile: escrito está que hay paz en mi vida a través de Cristo. Amén. Escrito está. Grábate ese escrito está y pídele al Espíritu Santo que te traiga convicción de su palabra en aquellos momentos que tengas que estar guerreando. Pero recuerda una cosa, que sin perdonar y sin pedir perdón no estamos caminando legalmente en los caminos del Señor. Recuerda que si tú estás aquí, tienes que aprender a luchar primeramente en tu casa, que es donde se levanta el infierno. Si tu esposo, si tu esposa no quieren acercarse a la casa de Dios, Dios te ha hecho a ti valiente para que tú vengas. Si tu marido, si tu mujer no quiere, vente tú. Al cabo, iglesia, que la salvación es personal. Si el que está a tu lado te dice: no, hoy no quiero ir, yo sí me voy. Cuando tú decides venir, esa persona también se va a animar y va a querer venir. Vengamos a la casa de Dios mientras la casa de Dios está abierta. Solo son 2 días a la semana que se nos hace la invitación. En este caso, en este ministerio, en los domingos a las 3 de la tarde y los jueves a las 7:30 de la noche. Sé que trabajamos y estamos cansados, pero dice su palabra: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Escrito está, hay para defendernos, hay para luchar con Satanás. Y cuando nosotros le digamos a Satanás: escrito está, Satanás va a huir. Dice que se alejó de Cristo, porque Cristo, en todo lo que él le replicó, Cristo le dijo: escrito está. Y aún así le dijo:
no tentarás, porque también Satanás le dijo, escrito está que él mandará a los ángeles. Él conoce la palabra, pero Jesús le dijo, no tentarás a tu Dios. No te dejes tentar por Satanás, no te dejes tentar. Hay tantas cosas que el mundo nos atrae, que cuando vengan esas tentaciones es cuando debemos de actuar inmediatamente. En las mañanas que te levantes, lo primero que tienes que hacer es darle gracias a Dios. No agarrar tu celular. No es tu celular el Dios. El Dios tuyo está arriba en los cielos, sentado junto al Padre, a la diestra. El celular déjalo a un lado. Si hay mensajes, si hay llamadas que te entraron, las checarás después de que tú estés con tu Padre Celestial. Recuérdale, Satanás, quién eres en Cristo Jesús. Tú eres un hijo, una hija amada por Dios. Y para terminar les voy a leer Apocalipsis capítulo 2, 17. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Ese nombre solo yo lo voy a ver. Ese nombre solo usted lo va a ver. ¿Quiere verlo? Pórtese bien. ¿Quiere verlo? Sea serio en las cosas del Señor. Sea serio en el evangelismo. Sea serio en la palabra de Dios. Sea serio en leer la Escritura. Sea serio cuando viene a la casa del Señor. Sea serio en su casa. Ahí es donde se muestra más la sinceridad de iglesia. Aprenda a ser santo primeramente en su casa, iglesia. Que Dios me lo bendiga y que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Estuvo con ustedes la hermana Carmen Savillón, anciana de este ministerio internacional, restauración y vida. Les esperamos cada domingo a las 3 de la tarde, los jueves a las 7:30. Véngase y gócese. Tenemos palabra sana, palabra de doctrina, palabra de la Biblia. Aquí no le engañamos, aquí le hablamos de la verdad, a lo blanco blanco y a lo negro negro. Los pastores José Alberto Flores y Lucila Flores están aquí esperándolo juntamente con la congregación. Les amamos en el amor de Cristo. Amén.